porque eres perfecto, Dios. R real, te alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu grandeza y tu poder. Y te pedimos, Dios, que no sean palabras de hombres ni humanas, sino que lo que hablemos sea guiado como lo hace tu misma preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, me escondo detrás de ti, mengo para que tu palabra hable a través de mis labios, Señor. Yo mengo, Señor. Y te pido sabiduría, papá, para poder hablar de tu preciosa y bendita palabra, que es un privilegio, Señor. Habla a cada vida, cada corazón. Habla a cada persona que nos oye a través de estos medios. Y te pido, Señor, que seas tú glorificándote, amado Señor, y nos ilumines con tu palabra y nos des entendimiento para la misma, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice, la iglesia de Cristo dice, amén y amén. Bueno, mis amados, cuando miramos nosotros y empezamos a hablar de este tema, a veces es muy controversial para muchos. Este tema del don de las lenguas es muy controversial. Y como yo llamo cuando alguien está en estado de coma y le ponen esos choques, ¿sí? Cuando hacen, entonces la persona empieza como a brincar. Y yo creo que de pronto hoy, cuando veamos y empecemos a estudiar la palabra, muchos de pronto vamos a empezar a brincar. ¿Por qué? Porque a veces, como dice la palabra, oyendo no oyen y viendo no ven y no entienden lo que el Señor quiere hablar al pueblo a través de su palabra. Y para hablar del don de las lenguas, vamos a ver y nos vamos a ir a Hechos capítulo 2 para ver qué fue lo que sucedió ahí en Pentecostés. Busque Hechos. El deseo de esta palabra es no ofender a nadie, lo aclaro, no lastimar a nadie. El deseo de esta palabra es que todos seamos edificados y iluminados por el poder de la misma. Entonces, de pronto usted dirá, no, yo no entendí, yo tenía esto, no sé. Pero pídale al Espíritu Santo que lo ilumine y que abra su corazón para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿De qué quiere hablarnos el Señor? El don de lenguas. Y dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, ojo esa palabra, de repente, vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose, ojo esa palabra, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5. Ponle cuidado ahí. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todas las naciones de la tierra en ese entonces. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo:
mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medios, elamitas, y de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Macedonia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos, ojo, todas las naciones, les oímos hablar las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. O sea, querían decir que estaban borrachos, ebrios. Cuando nosotros miramos aquí Pentecostés para hablar del don de lenguas, vamos a ver el cumplimiento aquí en Pentecostés. En Hechos que leímos, capítulo 2, verso 1 al 4, parecería al 3, al 4, que viene el cumplimiento de lo que el Señor dijo a los discípulos. ¿Y cuál era ese cumplimiento que está aquí en Hechos? El Señor reúne a los discípulos y les dice: prepárense y quédense en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que venga la promesa, ojo esto, la promesa del Espíritu Santo. Dijo: yo me voy a ir, pero ustedes no van a quedar solos, sino que vendrá el Consolador y estará con vosotros, les dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Aquí lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, vemos el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, que vendría ¿qué? La llenura, la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Y esa promesa se cumple, viene sobre ellos. Pero también vemos en Hechos que se cumple lo que fue dicho el Juan el Bautista. Mateo capítulo 11. No pierdas ahí, por favor. Quédate en Hechos y ve a Mateo. Mateo capítulo 11, mira también ahí el cumplimiento. De hecho, se cumplía también ahí la palabra de que el profeta Juan el Bautista lo dijo. Mira lo que dijo Juan el Bautista y miramos el cumplimiento en Hechos también. Mateo capítulo 3, verso 11. Mira lo que dice Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, dijo Juan. ¿Sí o no? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. Dice: más poderoso que yo. No soy digno de llevar el calzado más poderoso que yo. Él, ojo con eso, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos el cumplimiento. Aún Juan el Bautista, antes de que el Señor Jesucristo descendiera del cielo a la tierra, ya el Juan el Bautista estaba dando el cumplimiento, estaba hablando de esta palabra. Que él dijo: yo a la verdad los bautizo a ustedes en agua, pero viene tras mío uno que bautizará en espíritu y fuego. Entonces estamos viendo ahí. Pero también se cumple el cumplimiento de Juan capítulo 16. ¿Por qué le estoy dando estos textos? Para que usted entienda lo que el Señor quiere hablar. Juan capítulo 16, verso 7. Pero os digo la verdad, os conviene, dice, que yo me vaya, dice el Señor. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá sobre vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí estamos viendo ¿qué? El cumplimiento en Hechos de lo que venía, de lo que iba a venir. Y cuando nosotros miramos Hechos capítulo 2,
hasta el verso 3 que leímos, estaríamos seguros o miraríamos que realmente vinieron lenguas sobre ellos. Y de aquí es donde yo quiero empezar, que en capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados todos. Aparecieron lenguas repartidas como ojo con esto, aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba. De aquí es donde se pegan muchos. Por eso vuelvo y repito, el deseo de esta palabra del Señor, o el deseo, no es ofender ni lastimar a nadie, sino es entender lo que Dios quiere hablar. De aquí de Hechos capítulo 2 verso 1 al 4 es donde se pegan muchos predicadores y ya hablan sobre las lenguas angelicales. Hablan sobre el don de lenguas y dicen que toda la iglesia tiene que orar en lenguas. Y muchos me llaman y me dicen: pastor, en mi iglesia me siento mal porque no hablo en lenguas, porque el pastor dice que las lenguas son, escuche esto, que son el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es una mentira. Entonces, si no tiene el don de lenguas, dice que no es bautizado con el Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés no fueron lenguas espirituales, no fueron lenguas angelicales, ni lenguas sobrenaturales que se hablaron en Hechos. Cuando usted sigue hablando, leyendo, se da cuenta que ahí en Hechos estaba el tiempo de la fiesta de los judíos, y dice que había multitud de gente ahí, de todas las naciones en ese entonces alrededor, porque iban a la fiesta de Pentecostés. Y dice que estaban los 120 reunidos allá. Y cuando de pronto viene el estruendo y viene el Espíritu, viene la promesa que ellos esperaban en Jerusalén, y el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa, para que cuando ellos vengan, ustedes me sean testigos en Samaria y en Jerusalén y hasta en lo último de la tierra. Ellos tenían que esperar la promesa. Y cuando ellos estaban hablando ahí, por lo tanto vemos aquí en Hechos que llega el Espíritu Santo, la promesa, y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero esas lenguas no eran angelicales ni espirituales. Esas lenguas eran humanas, eran idiomas. Idiomas humanos, lenguas humanas. ¿Por qué eran lenguas humanas? Porque la Biblia dice que todos los que estaban ahí, cientos de personas, les oyeron hablar en su propia lengua. Y por eso ellos dicen: estos están como ebrios, se burlaban, porque no aceptaban la verdad. Mira lo que dice el verso 8, el verso 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían ahí, es que la palabra es clara. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Entonces no eran lenguas angelicales ni eran lenguas espirituales, sino eran idiomas, lenguas humanas, idiomas, lo que ahí estaban hablando. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? El verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está hablando de lenguas, de idiomas, no de lenguas angelicales ni espirituales, como muchos predicadores lo han enseñado, que ahí es donde venía el don de lenguas. Y a veces de pronto, por eso le dije: usted va a entrar de pronto en un show cuando siga yo para adelante.
Porque aquí es donde nos damos cuenta y miramos del 5 al 12, cuando tú miras ahí, dice partos, medios, lemitas, y ahí empiezan ellos a nombrar todos los que estaban de aquellas ciudades, porque era la fiesta de Pentecostés, y estaban ahí. Muchísima gente venía ahí a Jerusalén, de todas las naciones de alrededor en ese entonces. Por lo tanto vemos aquí que eran idiomas, son idiomas naturales, idiomas comprensibles, idiomas que no traían confusión, sino que ellos mismos entendían lo que los 120 estaban hablando ahí en el aposento alto. Ellos entendían. Entonces no podemos decir que eran lenguas angelicales ahí. Y sigue diciendo: y había una multitud de personas, que todas las naciones ellos. Y verso 11, mira lo que dice: crecentes árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿qué? Ellos escuchaban eso. Qué tremendo. Y miramos que son lenguas ¿qué? Idiomas humanos. ¿Y cómo lo corroboran? Vaya a Hechos capítulo 10. Ahí mismo, en Hechos 10, nos damos cuenta que aquí también habla de idiomas. De idiomas. Hechos 10 del 44 al 48. Ya lo tiene ahí. Hechos capítulo 10 versos 44 al 48. Mientras aún Pablo hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Qué vemos aquí? En Hechos, ahí en Hechos lo que acabamos de leer, habla de idiomas también. Ahí está hablando de idiomas. Ellos entendieron. Ellos entendieron. Cuando leemos el libro de Hechos, no encontramos, ojo esto, no encontramos ninguna referencia de que las lenguas que se mencionan en Hechos fueran angelicales o espirituales, sino que se refiere a idiomas. A idiomas. Pastor, ¿cómo así? Idiomas, sí. Y cuando nosotros seguimos viendo la palabra, vaya a Marcos capítulo 16, nos vamos a dar cuenta de algo importante. Marcos capítulo 16. ¿Qué dice ahí? Versos 17 y 18. Pero por favor léalo. Vaya conmigo ahí siguiendo la lectura para que usted entienda. Capítulo 16. Marcos 16, 17 y 18 dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Ojo con esto, hablarán lenguas. Ahí no están hablando lenguas espirituales ni angelicales, sino de idiomas. Vuelve a hablar de idiomas. Tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La pregunta aquí es esto: ¿todos deben hablar en lenguas? Leímos Corintios 12. Aquí que vuelve a hablar, habla en idiomas humanos. Lo que está hablando aquí, es que estas señales, dice aquí en Hechos, en Marcos 16, 17. Dice que estas señales aparecerán en mi pueblo. Esto es lo que está diciendo allí. Y muchos se pegan de ahí. Dicen: no, mira, hablarán nueva lengua. Nosotros tenemos. Está hablando de idiomas.
Y mire por qué. Hablarán, dice, estas señales se aparecerá en mi pueblo. Habrá gente, dice, ahí lo que dice, habrá gente que orará por un enfermo y se sanará. Yo le pregunto, ¿todos oran por un enfermo y se sana? Dice, habrá algunos que tendrán el don de sanidad. Eso es lo que está diciendo. Habrá gente que orará por un enfermo y se sanará. Habrá gente que orará, hablará en otros idiomas y muchos les entenderán los idiomas. Habrá gente que echará fuera demonios, dice ahí, y los demonios expulsarán. No significa que todos nosotros, toda la iglesia va a hablar en lenguas, como lo han enseñado. Que si usted no tiene el espíritu y el don de lenguas, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo. Ahora sí, aquí Pablo nos habla en Corintios capítulo 12, nos habla de los dones. Ahí habla de los dones. Y como leímos, seguimos la lectura, dice, cada uno le dio el don de sabiduría, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de interpretar lenguas. Y no todos pueden orar en lenguas, ni todos pueden interpretar. No todos tienen el don de sanidad. No todos tienen el don de hacer milagros. En Corintios, 1 Corintios 12 nos habla de los dones. Y en 1 Corintios capítulo 14 nos habla del uso de los dones. Pero en 1 Corintios capítulo 13 nos habla de algo más maravilloso, de la preeminencia del amor. Oiga esto. ¿Por qué habla esto? Pablo exhorta a los corintios porque era una iglesia desordenada. Era una iglesia que vivía en pecado, una iglesia que vivía en desorden, una iglesia que eran flautantes, eran niños espiritualmente, no maduros. Y ellos en la iglesia de Corintios procuraban más los dones y el hablar en lenguas que no el amor. Entonces ellos decían, no, preocupados más por los dones. Se preocupaban más por hablar lenguas y hablaban en lenguas ahí. Cuando Pablo llega y los encuentra en ese desorden, Pablo dice, bueno, ¿y esto qué está pasando aquí? Y yo me imagino allá a todos. Y Pablo comienza a exhortarlos y les dice, hay mucho desorden. Pablo les dice, hermano, ustedes preocupados por los dones, por hablar en lenguas. Era una iglesia que estaba preocupada, pero no tenía amor por el prójimo, no había amor por el hermano. Eran egoístas, eran orgullosos, buscaban su gloria ellos mismos, porque ellos decían que si hablaban en lenguas eran más espirituales que los que no hablaban, o que si tenían el don de sanidad eran más usados por Dios que los que no lo tenían. Entonces ellos vivían en ese conflicto. Y Pablo llega y los baja de la nube a la tierra. Como cuando ellos crecieron como palma y Pablo llegó y movió la palma y bajaron los cocos. Y los aterrizó. Y Pablo les dice, ¿cómo así? Pablo les dice, ustedes preocupados por eso. Pablo les dice, yo les muestro algo mucho mejor que el hablar en lenguas. Les muestro mejor, algo mucho mejor que el don de sanidad, que el don de milagros, que el don de esto. Pablo les dice, yo les muestro algo mucho mejor. Algo mucho mejor que el hablar en lenguas, algo mucho mejor que el interpretar, algo mucho mejor que hacer sanidades. Yo les hablo algo mucho mejor. ¿Y qué es eso mejor que Pablo que les quería enseñar que ellos no tenían? Era la preeminencia del amor. El amor. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Por amor. Dice, amaos los unos a los otros. Y el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice. Y en Corintios no había eso. Ellos jalaban cada quien para su lado.
Pablo habla a los corintios de la preeminencia del amor, la cual los corintios no tenían. Los corintios estaban preocupados por los dones. No tenían amor por el prójimo, no tenían amor por los hermanos en Cristo. Ellos buscaban su propia gloria. Ellos buscaban figurar. Y los dones, como lo leímos, son para edificar la iglesia del Señor. Son para edificar. Si usted tiene un don de sanidad, no es para su gloria, no es para que usted se enorgullezca. El don que hay en usted es para glorificar la gloria y el nombre del Señor Jesucristo. Para eso son los dones. Ay, no, es que yo tengo el don de sanidad, el don de lengua. Hermano, usted lo que se llama es Don Juan. Usted es Don Juan. Porque se le olvida que nada de lo que hay aquí en la tierra nos pertenece. Todo es del Señor. Aún el aire que respiramos es de Él. Nada es nuestro. Si estamos aquí sentados es por la pura misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Seguimos. Recuerde que los dones son para edificación de la iglesia, son para beneficio de la iglesia. Y muchos, Dios les ha dado el don, se vuelven arrogantes, orgullosos, se creen la mamá del chavo. Pero ahora sí entro aquí, después de que Pablo los exhorta, entramos a Corintios capítulo 13. Y vamos a ver por qué Pablo les dice a ellos. Pablo siempre cuando se escuche esto en Primera de Corintios, siempre cuando se saca una frase del texto y no se considera lo que el autor quiere decir, se dan muy malas interpretaciones a lo que el texto quiere decir y se lo saca del contexto. Cuando usted no entiende, cuando usted lo saca de lo que el autor quiere hablar. Y por eso hay muchos que cogen un texto y lo sacan del contexto y lo vuelven un pretexto y lo aplican para ellos, para lo que ellos quieren hablar y para lo que ellos quieren entender, y no por la que la palabra quiere hablar a la iglesia. Dice el verso 13, capítulo 13, verso 1: ponga cuidado lo que usted va a leer. Vamos a leerlo del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí está hablando Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy, dice en el verso 2. Ahora sí, verso 3. Y si partiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemados y no tengo amor, de nada me sirve. Ojo con estos 3 versículos. Pablo lo que está haciendo aquí, mostrándole la preeminencia del amor, y les pone un ejemplo. Aquí Pablo dice: si yo hablase en lenguas, si yo hablase, él no dice yo hablo en lenguas. Dice: si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo amor. ¿Sabe qué está usando Pablo en estos 3 versículos, el 1, el 2 y el 3? Una palabra que se llama hipérbole. Y esa palabra hipérbole significa exageración. Pablo está haciendo una exageración para que ellos entiendan. Y les dice: ustedes preocupados por los dones. Y Pablo les dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, dice, nada soy. Y el verso 2 dice: si entendiese los misterios. ¿Quién entiende los misterios de Dios? Nadie. Y Pablo les dice: si entendiese yo los misterios y trasladase los montes por la fe. ¿Quién traslada los montes por la fe? Era una exageración que Pablo les estaba diciendo, una hipérbole, para que ellos entendieran. Como cuando uno habla con alguien y les pone ejemplo a las personas. Usted ya ha hablado, y es que mire esto, mire aquel ejemplo, mire aquello. Entonces uno les pone ejemplos
Y Pablo estaba hablándole ello. Les hace una hipérbole, una exageración, diciéndole: si yo hablase en lenguas angelicales. Pablo no está diciendo: yo hablo en lenguas angelicales. Tenga cuidado eso. Y de ahí del verso, capítulo 13, verso 1, se pegan muchos predicadores y dicen que lo que hablaba en hechos son lenguas angelicales. No son lenguas angelicales. Pablo está poniendo un ejemplo, una hipérbole, una exageración. Y el verso 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Otra exageración, otra hipérbole ahí. Ay, pastor, hermano, si usted dice que habla en lenguas angelicales, ¿ya repartió sus bienes? Reparta sus bienes. ¿Ya dio su cuerpo a ser quemado por amor a los otros? ¿Por qué no entrega el cuerpo para ser quemado? Pablo les dijo: ni aún yo haciendo todo eso, si no tengo amor, de nada me sirve, les dijo. Pablo decía: de nada sirve. Escuche esto. En el capítulo 13, verso 1, al inicio dice: si yo hablase, ojo esa palabra, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice. Hermano, no hay registro que Pablo haya escuchado lenguas angelicales. No hay registro en la Biblia. Es más, no hay un texto más en la Biblia que hable de lenguas angelicales. No lo hay. No lo hay. Porque Pablo lo que está poniendo aquí un ejemplo, una exageración está hablándoles a ellos, para que ellos se bajen de las nubes. Porque ellos creían que como hablaban en lenguas y tenían el don de sanidad, y ellos estaban, era ya como la palmera arriba. Y Pablo le dice: no hay, escuchen, no hay un registro que Pablo haya escuchado lenguas angelicales. La vez que los ángeles hablaban con los hombres de Dios, lo hacían por el mismo idioma que el ser humano hablaba. Y tenemos el ejemplo de quién. Cuando el ángel le habló a María. Cuando el ángel vino sobre María, no le dijo: es que no, María no buscó un intérprete. El ángel no habló lenguas angelicales, habló el propio idioma de María para que ella entendiese. Y María, dice la Biblia, que ella tuvo una conversación con el ángel enviado por Dios. Y habló. Si fueran lenguas angelicales, ¿qué tendría que haber hecho María? Buscar otro ángel que le interprete. Pero las lenguas que habló ahí el ángel a María no eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas, eran idiomas humanos. Entonces Pablo habla ahí en el capítulo 13, verso 1, lenguas angélicas. No está diciendo que Pablo habla eso. No hay un registro que muestre que Pablo haya escuchado lenguas angelicales. Y ustedes ya saben por dónde vamos. Ya usted va entendiendo ahí el hilo. Dice: hoy en día hay tanta gente apegada a las experiencias, pero no tienen un argumento bíblico. No lo hay. Una cosa son las experiencias. Cuando yo empecé el evangelio, llegué a cierta denominación, a congregación, y empecé yo a escuchar que es que Raba, Coyo, Sambo, Rambo saca la bazuca y ataja la vaca que se va por el aporte. Y bueno, yo escuché eso y se acerca alguien, dice: y es que usted tiene que hablar en lenguas. Y se acerca alguien a mí al oído y me dice: es que las lenguas vienen como cuando un bebé empieza a decir pa, 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 y dice papá, papá. Y entonces empiezan a decirle, uno repita: Rabacaya, Sando, Rambo, saca. Y yo la pregunta: ¿esas son lenguas que Pablo habla ahí?
Lo que hoy en día se hace dentro de las congregaciones son borbuceos. Barbuceos y todo mundo allá. Rabacoyo, sando, rabacuyo, bazuca, la sanga, rabacaya. Ataja la vaca que se va. Por eso yo les dije, más de uno va a entrar en show hoy. Y eso se oye dentro de las congregaciones, eso hoy en día. No en todas. Aclaro, no en todas. Pero lo que se ha enseñado algo sobre las lenguas no es lo que la palabra nos enseña y nos quiere hablar. Lo que hoy se está enseñando es, yo escuché que dio un predicador 10 niveles, 10 beneficios de orar en lenguas. Y yo dije, wow, le ganó a Pablo. 10 beneficios. Y sacan hechos y no mencionan otro texto más. Tomar un texto y sacarlo del contexto es volverlo un pretexto. Y los dones son ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, a la misma iglesia. Por eso se leyeron los 3 capítulos, capítulos 12, 13 y 14 de Corintios. Para que entendamos, iglesia. En capítulo 13, 1 hasta el 3 ya les hablé que les habló hipérboles. Y empieza Pablo, guiado por el Espíritu, ungido por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, a hablarles a la iglesia de Corintios que estaba preocupada en los dones en las lenguas. Empieza a hablarles lo que ellos no tenían: la preeminencia del amor. Y mire lo que les dice ahí: el amor, ojo con eso, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencores, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ellos no tenían en Corintio eso. Y Pablo les explica y les dice: yo les voy a enseñar algo más precioso que el hablar en lenguas, que el hablar, tener el don de sanidad. Les dice, es el amor, la preeminencia del amor. Y sigue ahí el verso 8. El amor nunca deja de ser, les dice a ellos. Pero ojo con esto. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando Pablo les dice aquí: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo les dice a los corintios: ustedes son unos niños espirituales. Ya debían de estar tomando vianda, comiendo algo espiritualmente, aún tienen necesidad de leche. Los corintios eran unos bebés espirituales, inmaduros espiritualmente. Y uno dice: Pablo, cuando yo era niño. ¿Qué pasa a una persona cuando es niño espiritualmente? A veces no entiende nada, a veces no le gusta, a veces ese es un niño espiritualmente. Pero Pablo dice: cuando ya fui hombre, está hablando cuando crecí espiritualmente, cuando maduré espiritualmente. Dice: le dejé lo que era de niño. Pablo, eso es lo que está hablando. Dice: dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño, dice. Qué tremendo. Dejé lo que era de niño. Dice Pablo: si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve, le dice. Era una hipérbole lo que ellos hablaban. Siguiendo ahí, les dice el verso 13: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero mayor de ellos es ¿qué? Le dijo: lo que ustedes no tienen, niños inmaduros, le dijo, ustedes no tienen el amor para los demás. Pablo les da su tremenda exhortación.
Y sigue la continuación en el capítulo 14, verso 1. ¿Qué dice? Seguid ¿qué? ¿Cuál era el enfoque de Pablo en Corintios capítulo 13, 14? Era hablarles de la preeminencia ¿de qué? Del amor. Era la preeminencia del amor. Pero mire lo que les dice Pablo. Bueno, está bien. Si ustedes hablan en lenguas, si ustedes, hermano, hágalo, al menos hágalo en orden. Hágalo en orden. Porque yo veo que ustedes están en un desorden. Imagínese usted en la iglesia de Corintio, hablemos de unos 300, pongamos un ejemplo, supongamos, y todos hablando en lenguas allá y raba. Era un desorden. Cuando usted se da cuenta la palabra, Pablo les habla que hablen en un orden. Y dice 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y un intérprete. Pablo les dice por orden. O sea, hermanos, si habla, hermanos, dentro de las iglesias se ha vuelto hoy un borbuceo, que si 30 hablan en lenguas, todo el mundo hablando en lenguas, pero no entiende nadie lo que están hablando. Y Pablo dice, si alguien habla en lenguas, hágalo 1, 2 o máximo 3. Pero Pablo dice, hágalo en orden. Primero hable uno, interprete lo que se está hablando, después hable el segundo, interprete lo que el segundo está diciendo, después hable el tercero y ya haya un intérprete. ¿Para qué? Para que la iglesia entienda lo que Dios quiere hablar o lo que está hablando. Pero Pablo dice, si no hay intérprete, más bien cállese. Cállese. Ay, pastores, que usted no cree en usted. Yo tuve experiencias. Yo vine de una parte, vengo de una parte donde le enseñaron a uno y que se le acercaban a uno en el oído y decía, habla en lenguas. Yo ni siquiera entendía qué era eso. Y yo no hacía lo que los demás hacían. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Y yo no hacía eso. Y a veces y hay personas, hay pastores que le dicen que si usted no tiene el don de lenguas, que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y hay personas que por eso, mala interpretación, hay gente que se pone triste porque no habla en lenguas. Mire que los dones son para edificación de la iglesia. Pero mire lo que dice el verso 28. Léelo el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, esto por 2 o a lo más 3, y por turno y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Calle, dice. Hable a sí mismo. O sea, si usted habla en lenguas, un ejemplo, hable para usted, para sí mismo y para Dios, dice Pablo. Pero no haga borbuceos dentro de la iglesia. Pastor, wow. O sea que usted está en contra de los dones, no. Somos continuistas de los dones. Creemos lo que la Biblia dice. Pablo dice, y hoy en día muchos, a lo máximo 2 o 3 por turnos. Y hoy en día dicen muchos de la iglesia diciéndole, hable en lengua, se desorden. Y si están 30 empiezan a hablar eso. El verso 28 dice, haya un intérprete. Tiene que haber un intérprete. Ejemplo, si yo les digo dentro de 8 días yo invito a un predicador y traemos una persona de Estados Unidos, un gringo, y se para acá a hablar y no hay un intérprete de español, de inglés a español, ¿cómo queda usted? Gringo, diga. ¿Cómo quedamos? Gringos. Y usted haciendo antes así. Y el siervo, tremendo mensaje del Espíritu Santo. Y usted, ¿qué? Y muchos se preguntarán, ¿y ese man qué querrá decirnos? La palabra es clara. Y hay gente que le cuesta dejarse guiar por la misma palabra de Dios. Porque tienen experiencias, hábitos que vienen abrazados
y les cuesta soltar. Y empiezan que Rambo treme la bazuca y Rabacondo y ya saca la vaca y créame que yo le decía al Señor meses atrás, dame sabiduría para poder hablar de ello. El verso 23, mira lo que dice. Mira lo que dice el verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablar en lenguas, y entra un indocto y un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? A mí me pasó eso cuando yo entré por allá a una iglesia donde todo el mundo orando en él. Yo dije, aquí están la maná de locos que hay acá. Ni mi esposa que me llevó entendía eso. Imagínese. Usted invitando a un nuevo y cuando el nuevo va, por eso dice que si habla en lenguas, si usted da gracias y si llega un indocto, un incrédulo, no va a entender cómo va a decir amén a lo que usted dice. Pero si se habla la profecía, la palabra, la enseñanza, dice que aquel entonces será conmovido, tocado en su corazón. Porque lo único que toca el corazón del pecador y que hace volver al pecador a la palabra, al conocimiento, es la palabra del Espíritu Santo de Dios. Es el único que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Pablo dice, no. Dice, pensarán que están locos. ¿Y a cuántos ha vivido así cuando fueron hacia una parte y usted dijo, no, esto aquí una maná de locos, todos gritan uno por un lado y allá y eso ni se entiende? Pero la palabra dice, haya un orden, haya 1, 2 o 3, no hablen 10, ni 2, ni 5, ni 6 reunidos, 1 o mínimo 2 o mínimo 3, pero debe haber un intérprete por cada uno. Y si no, dice, calle más bien, ore para Dios y vaya a la casa y ore allá más bien. Mire que Pablo no. Verso 1, 1 Corintios, verso 1 y 2. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Esta palabra profeticéis significa enseñar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, ¿qué? Le entiende. Mire, la palabra es clara. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que si quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, dice Pablo, pero más que profeticéis, porque mayor es el profetizar que el hablar en lenguas, a no ser que haya un intérprete para que la iglesia reciba edificación. Eso es reaprender. Cuesta. Porque venimos con hábitos abrazados ya. Ay, pastor, ¿y ahora qué hacemos? Verso 3. Los dones, lo que leímos ahí en el verso 3, son para edificación, para exhortación, consolación. La palabra profética significa enseñar. El que enseña, enseñe. El verso 4 habla en lenguas. Dice el verso 4, el que habla en lenguas, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El que habla en lenguas tiene su tiempo con el Señor. Pero si no hay intérprete, ¿qué debe hacer en la iglesia? Calle. O donde usted lo lleven a orar. No falta que usted lo llamen a orar por un enfermo y empiece Rabacondo, Chindi, Rebazuca y los que están ahí al lado, ¿qué? ¿Y este man qué? Dice, hable para con Dios y calle en la congregación si no hay intérprete. Verso 9. Así también vosotros, si por lengua no dieres palabra de bien comprensible, o sea, si no dieres palabra que entiendes, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis ¿para dónde? Al aire. Eso es como un indio pegándole flechos al aire, a un potrero sin nada. Verso 10.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, dice, y ninguno de ellos carece de significado. O sea que está diciendo, tantos idiomas que hay y todos los idiomas son entendibles, no carecen de significado, dice. Pero si yo, ojo el verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para aquel que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad también, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, si usted tiene el don de lenguas, que sea para edificación de la iglesia. Y si no hay en la iglesia un intérprete, entonces más bien dice Pablo, calle y ore para sí mismo. Qué tremendo, ¿sí o no? Amén. Pablo dice en el verso 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Dice. O sea, como diciendo, si yo hablo en lenguas, ¿qué les va a aprovechar a ustedes si no hay un intérprete? Ustedes no van a entender. ¿Qué les aprovechará? Dice. Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 sin entendimiento, dice. Pablo es claro. Y entonces hay mucha gente que dice, y cuando veo a alguien orando en lenguas, dice, ay, yo no tengo eso. ¿Qué será cuando el Espíritu Santo me bautiza? Yo no tengo. Y hay gente que se ha frustrado por ello, porque no hablan en lenguas, dice. Pablo dice en el verso 5, dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es el que enseña, al que se le entiende, hable 5 palabras, pero que se entienda y no hable barbuceos que no edifica la iglesia. Pablo es eso lo que está hablando. Yo no sé cuántos choques habrán. Muchos dirán, ¿y ahora yo qué hago con la bazuca? Versos 18 y 19 de ahí de Corintios. Pero mira lo que dice el verso 16 ahí, por favor. Porque si bendecís solo con el Espíritu el que ocupa tu lugar, simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pero mire aquí lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas, dice. Pablo lo que dijo, doy gracias que hablo en lenguas más que vosotros, no está hablando de lenguas angelicales ni de lenguas espirituales. Pablo está diciendo, yo hablo en lenguas más que vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo era un hombre erudito, bastante preparado, bastante enseñado. Y Pablo hablaba en latín, hablaba en griego, hablaba en arameo y hablaba en hebreo. Y Pablo dice, yo hablo lenguas, pero yo no hago lo que ustedes hacen, buscar mi propio beneficio, le digo. Ay, pastor, y ahí está hablando que Pablo hablaba en lenguas. Sí, Pablo hablaba en lenguas humanas, idiomas, porque era un hombre preparado, letreado, era un hombre indocto, enseñado, nombre docto. Hablaba latín, griego, arameo y hebreo. ¿Estos qué son? Si usted habla español, inglés y portugués, ¿qué tiene? ¿Qué habla? 3 lenguas, 3 idiomas. ¿Sí? Habla ellos, dice usted. Pero si nosotros hablamos solo español, dele gracias a Dios. Pero cuando vamos a otra convención donde solo hablan gringos, quedamos gringos. Por eso se ha dado cuenta que cuando alguien lleva una persona a predicar que sea de otro país extranjero, ponen una persona para que le interprete.
Porque lo que tenemos que mirar nosotros es eso, que haya un orden, no un desorden. Y hoy en día dentro de las iglesias, en vez de haber orden, pero ¿qué decía la palabra? El Espíritu de Dios es ¿qué? Es paz, no es confusión, dice. El Espíritu de Dios es paz y es orden. Pablo dice: yo doy gracias que hablo más en lenguas que ustedes. Pero no está hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas humanas, idiomas. Yo le pregunto: ¿cuántas lenguas hay hoy en día en el mundo? ¿Cuántas lenguas hay, pueblo? Muchísimas. Y esos son idiomas. La palabra lenguas en la Biblia significa glosa en griego. Glosa. Glosa en griego. Y esto significa idiomas. Y eso es lo que estaba hablando en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 10 y en Corintios habla Pablo de idiomas. Ahora sí, mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice el verso 29. Asimismo, de 14. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ay, pastor, usted no debe juzgar, usted no debe. ¿Qué dice Pablo ahí? Juzguen, si algo está mal, juzguen. Y aquí que estamos haciendo nosotros es edificándonos a través de la palabra y mirando que lo que se hace hoy en día, el desorden en muchas iglesias de hablar en lenguas, de hablar barbuceos, está mal. Eso no edifica la iglesia, ni entiende lo que dicen. Y vuelvo, les digo, nosotros hablábamos ello, porque nosotros nos decían: hágale, hable y repita. Y eso como que lo coge uno y lo abraza, ese hábito, ¿sí o no? Y va a una iglesia y empieza los que oran en lenguas oren. Y todos, unos por allá, otros por acá, y el pastor al frente, y un raba, coyo, chanda, raba, yinda, rinda, linda. Y no hay un intérprete, dice Pablo, de nada sirve. Mejor cállese. Pablo mismo dice: yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 sin el entendimiento. Y sigue ahí, verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Mire, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, dice. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues si Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de ¿qué? De paz, un Dios de orden. Ya vamos terminando. Dice el verso 39. Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, dice, lo que os digo, lo que os escribo son mandamientos del Señor, dice. Mas el verso 38, mas el que ignora, ignore, dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero ¿qué? Hágase todo decentemente y con orden. ¿Y cómo es lo que Pablo dijo ahí, inspirado por el Espíritu Santo? Uno habla en lenguas y tiene que hablar un intérprete. Viene el segundo que quiere hablar en lenguas y tiene que haber un intérprete. Viene el tercero que quiere hablar en lenguas y tiene que haber un intérprete. No que los 3 mismos hablen en lenguas y no haya intérprete. Tiene que hablar intérprete. Si no hay intérprete, cállese más bien, dice. Porque ora para sí mismo y para Dios. Y Pablo está diciendo: bueno, yo no estoy en contra de ello, pero pues, hermanos, si al menos lo hacen, dice, hágalo en orden. Sean guiados por el Señor. Porque lo que ustedes están haciendo, les dice, es un desorden. Y eso no es bíblico. Pablo es claro. Y usted, para entender, si no entiende muchas cosas, le hace unas 30 veces Corintios 12, 13 y 14 y verá que va a entender.
que lo que habla ahí son lenguas, idiomas humanos, no lenguas angelicales. Si decimos, hermano, que somos la iglesia de Cristo, debemos ajustarnos a la palabra de Dios. Y en cuanto al don de lenguas, Pablo les dice: hágase en orden. No importa lo que hayas sentido, lo que hayas experimentado, lo que hayas vivido. La palabra de Dios es la palabra, y todo se debe hacer ¿con qué? Con orden. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la escritura, volvamos a la palabra. Siervitos, aquí quedamos la primera parte. Todo debe hacerse con orden. Si usted tiene el don, si usted en la iglesia no hay intérprete, calle y ore usted personal al Señor. Dice Pablo: ore para sí mismo y para Dios. Porque los dones deben ser ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y yo no estoy en contra de ningún pastor, ni estoy atacando a nadie. Yo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer en orden todo. Entonces, mis amados, que la gloria de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios nos dé sabiduría cada día para poder ser iluminados por la palabra. Muchos dicen: es que Dios me reveló. No, el canon está cerrado. Cuando una persona dice es que Dios me reveló, está dando a entender que la palabra de Dios está incompleta, que aún le falta. Cuando usted dice me reveló, entonces usted está dando a entender que aún el Señor le faltó algo. La palabra dice: ilumínanos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Nos ilumina con la verdad cada día. Juan 14:6 dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? De tantos hábitos que trae uno muchas veces, abrazados. A veces de tanta ignorancia. ¿Por qué la iglesia padece de ello? Porque no lee Biblia. Pero sí se lleva 2-3 horas metido en el celular y la Biblia ni siquiera la lee. Por eso son engañados. Y cuando el Espíritu Santo va a hablar, se confunden. Y son como niños, dice Pablo. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo ministre a tu corazón y lees la palabra y te arrodillas y le dices: Espíritu Santo, por favor, ilumíname. Aquí hay algo que no entendí en este tema. Señor, ilumíname y háblame, Señor. Y vuélvale a Corintios 12, 13 y 14. Y vuelva ahora y dígale: Dios, dame iluminación, entendimiento. Y vuélvale a Corintios 1 y hasta 30 veces. Y verá que... Pero la palabra es clara. Debe hacerse con orden todo. Lo que hagamos acá en la iglesia, todo debe glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y la honra sea para Él. Aquí nadie buscamos nuestro propio beneficio. Ni los que leen la palabra, ni los que están en la alabanza, ni los que estamos sentados. Nadie buscamos nuestro propio beneficio, sino venimos a exaltar al Rey de Reyes y a glorificar el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Así es que cuando usted se encuentre con una persona, no entre en polémica, solo dígale: lea la palabra. No es más, la palabra es clara. Padre, te damos gracias, papá. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga.
Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.